Buenas tardes, hoy vamos a presentar el portafolio número 2 de análisis matemático de funciones vectoriales. Mi grupo está compuesto por Humano Uriel y Luciana García. Acá podemos ver los temas que se van a ver el día de hoy sobre la unidad 2 en el orden en el que los vamos a dar. Primero debemos entender las funciones de varias variables. Estas funciones pueden tener n número de variables, por lo que su resultado depende de los n factores que compongan la función. Estas funciones suelen expresarse de la siguiente forma: f de x y f de x y z hasta la cantidad de variables que contengan. Tener más de una variable en una función implica que ésta ya no puede expresarse en R2, por lo que deben expresarse en R3 como una figura. Esto implica que sea más difícil su análisis desde la parte de la gráfica, por lo que se implementó la existencia de las curvas y superficies de nivel. Las curvas de nivel son un conjunto de puntos en el plano x, y donde una función vale una constante k que representa el valor o el comportamiento en el eje z de la función de dos variables, mientras que la superficie de nivel es una superficie que, al igual que las curvas de nivel, representa el comportamiento pero de una función de tres variables, la cual no podemos graficar. Estas superficies de nivel pueden calcularse de una forma muy fácil. En el caso de las curvas de nivel se calculan igualando la función que representa a nuestra figura a un valor de k, que este va a ser el valor que va a representar esa curva de nivel, para luego trabajarlo como una función más. En el caso de las superficies de nivel aplicamos el mismo método, igualamos la función que tenemos a un valor de k y mantenemos constante una de sus incógnitas para poder realizarlo. Como en el caso de funciones de una variable, en estas también podremos analizar el límite y la continuidad. En la definición formal de límites de funciones de varias variables, tenemos el plano xy, sobre el cual representamos la función xy, que asocia a cada posición un valor en el eje z, el cual interpretamos como una altura L cuando xy se aproxima a un punto AB, que no es más que el lugar hacia donde nos acercamos. Por otro lado, un número positivo epsilon fija la tolerancia que permitimos en esa altura, donde la función xy debe quedar dentro de la franja correspondiente a L menos epsilon y L más epsilon en el eje z. Para lograrlo, buscamos un número delta mayor a 0 que sea el radio del círculo en el plano xy centrado en el punto AB, tal que, si xy está dentro de ese círculo, pero sin tocar el centro, su altura esté dentro de la franja determinada por epsilon. Esta relación entre el círculo en el plano xy y la banda alrededor de L en el eje z es la base de la definición formal de límite en funciones de dos variables. Hacer esto en los límites nos permite garantizar matemáticamente que, sin importar el camino por el que nos acerquemos al punto AB en el plano xy, el valor de la función se aproxima a la misma altura L en el eje z. Este método, epsilon menos delta, evita depender de ejemplos o dibujos y asegura que la aproximación es uniforme y precisa, lo que es útil para verificar continuidad y analizar el comportamiento local de una función. Como métodos de resolución podemos analizar dos tipos. El primero es comparar trayectorias distintas, donde se eligen dos o más caminos que se acerquen al mismo punto AB y se calcula el límite en cada trayectoria. Si los resultados son distintos, el límite no existe. Como segundo método podemos usar la contradicción con la definición de epsilon menos delta. En este método suponemos que el límite es L para encontrar un epsilon tal que, para cualquier delta, puede elegir un punto dentro del círculo de radio delta que no cumpla con valor absoluto f de x menos L menor a epsilon. Esto probaría formalmente que el límite no existe. Por otro lado, la continuidad en una función de varias variables significa que los valores de la función cambian de forma suave, sin saltos ni interrupciones. Formalmente es la propiedad de que el valor de la función en un punto AB coincide con el límite de la función cuando xy se aproxima a ese punto por cualquier camino. Para que una función de dos variables sea continua en un punto, tiene que cumplirse tres condiciones. 1. La función debe estar definida en el punto. 2. El límite debe existir cuando te acercas al punto. Y 3. Ese límite es igual al valor de la función. Una vez visto límites y continuidad en funciones de varias variables, podemos pasar a ver derivadas parciales. A diferencia de las derivadas tradicionales, las derivadas parciales
miden cómo cambia una función de varias variables cuando modificamos solo una de ellas, manteniendo las demás constantes. La variación relativa que experimenta la función con respecto a la variable x vendrá dada por el cociente, como puede verse en esta imagen debajo. Si en lugar de medir la variación de una función con respecto a una variable en un intervalo, medimos la variación en un punto, es decir, cuando delta de x tiende a 0, entonces obtendremos una tasa de variación instantánea. Pasemos a un ejemplo. En esta función de dos variables tenemos que f de xy es igual a Euler elevado a 2x al cuadrado más xy más y al cuadrado. En este caso la derivada parcial con respecto a x sería de la siguiente manera. Al estar Euler elevado, utilizamos la regla de derivadas para funciones exponenciales. Dejamos Euler elevado y lo multiplicamos por la derivada de 2x al cuadrado más xy más y al cuadrado, pero manteniendo a y constante. Por lo que bajaríamos la expresión tal cual y multiplicaríamos por la derivada del exponente, que en este caso sería 4x más y. Y para el caso de la derivada parcial con respecto de y sería exactamente lo mismo. Bajaríamos tal cual la expresión y multiplicaríamos por la derivada del exponente, que en este caso sería x más 2y. Así como existen las rectas tangentes para las funciones en R2, también existen tanto las rectas como los planos tangentes para las funciones en R3. El plano tangente es aquel que toca la superficie en solo un punto dado sin cortarla en el mismo, y que tiene la misma pendiente que la superficie en todas las direcciones para ese punto, conteniendo así todas las rectas tangentes a ese punto. Pero, ¿cómo calculamos este plano? Bueno, utilizando una función y un punto, podemos calcular cuál es el plano tangente para ese punto en esa función. Realizamos las derivadas parciales respecto de x y respecto de y de la función para luego evaluarlas en el punto en el que vamos a calcular el plano. Teniendo estas componentes, reemplazamos en la ecuación del plano que se ve en pantalla para obtener así una ecuación del plano tangente a ese punto en específico de la función. La existencia de este plano tangente da lugar a la aproximación lineal. Como en R2, cuando queríamos aproximar la función a una función lineal utilizábamos una recta, en este caso utilizamos el plano tangente para aproximar la función en un punto a este plano tangente. Para hacerlo se calcula el plano tangente a la superficie en ese mismo punto utilizando las derivadas parciales como vimos anteriormente. Así, la función se reemplaza por el plano, que es más sencillo de manejar y que se ajusta muy bien a la función original en las cercanías de este punto. Otro tema relacionado con estos dos últimos es el diferencial. El diferencial de una función de varias variables es una expresión que estima un pequeño cambio en el valor de la función a partir de los pequeños cambios en sus variables independientes. Este se obtiene multiplicando cada derivada parcial por el cambio correspondiente de esa variable y sumando los resultados, dando así un estimado del cambio que va a ocurrir del punto al que estamos calculando a el punto al que queremos que llegue. Ahora vamos a ver un ejemplo que relaciona muy bien los últimos tres temas vistos. Asumiendo que tenemos una función y un punto y queremos calcular cuánto cambia en función de un punto muy cercano al mismo, en este caso el 2,1 y 3,05, primero debemos calcular las derivadas parciales para así obtener el plano tangente al punto 2,3. Una vez obtenido este plano, realizamos la aproximación lineal, reemplazando las componentes por el punto al que queremos calcular, obteniendo así un valor de 13,7, que es un aproximado, según el plano tangente, del valor de la función para ese punto. En cambio, con el diferencial, aplicando como vimos anteriormente las derivadas parciales, obtenemos cuál es el cambio desde el punto inicial, que es 2,3, al 2,1,305, y así obtenemos un valor de 0,7, que al sumarlo al valor del punto inicial obtenemos que es exactamente el mismo que el de la aproximación lineal, por lo que en esencia nos arrojan un mismo resultado, uno dándonos el punto exacto en el que termina y otro dándonos la variación de un punto a otro. Ahora pasemos a la regla de la cadena.
La regla de la cadena en derivadas parciales es un método que nos permite determinar cómo cambia una función cuando depende de varias variables y éstas, a su vez, dependen de otras. Consiste en expresar la variación total de la función como la suma de sus derivadas parciales respecto a cada variable intermedia. Esta es multiplicada por la tasa de cambio de esas variables con respecto a la variable final de interés. Como puede verse, utilizamos la regla del árbol, donde se puede ver en este caso que z depende de w, x e y, que estas a su vez dependen de otras variables, y estas dependen de otra variable, que es el tiempo. Ya conociendo lo suficiente de las derivadas parciales, podemos entrar un poco a sus aplicaciones, como la derivada direccional. Esta funciona como una derivada parcial, pero en lugar de medir el cambio a lo largo de un solo eje, como puede ser el eje x o el eje y, mide el cambio de la función en la dirección de un vector cualquiera que le asignemos. Es decir, derivamos en la dirección que elijamos para ese vector a lo largo de los ejes coordenados. En vez de dirigir la función hacia un punto en función de los ejes, lo hacemos desde un punto que conocemos hacia donde apunte un vector cualquiera que utilicemos como guía. Ya conociendo esto, podemos empezar a hacer un ejemplo de cálculo de derivada direccional. Teniendo una función cualquiera, un punto y un vector al que nos vamos a dirigir, para empezar tenemos que normalizar nuestro vector, por lo que calculamos su norma para luego dividir al mismo vector por esta. Así obtenemos un vector unitario más sencillo por el que vamos a utilizar para calcular la derivada direccional. Terminado esto, calculamos las derivadas parciales de la función para luego evaluarlas en el punto que tenemos y luego formar la siguiente estructura. La derivada direccional es el producto punto de la derivada direccional en x y en y, como si fuera un vector, multiplicado por el vector unitario que calculamos anteriormente. Así obtenemos la expresión que se muestra en pantalla. Esto nos va a dar un resultado en números que nos va a decir que en el punto 1, 3 de la función, esta cambia a una tasa de 2 por raíz de 5 en la dirección del vector 2 menos 1, que es el vector b que vimos al inicio. Por más que utilizáramos el vector unitario para realizar el cálculo, como este solo es un tamaño más pequeño o más grande que el vector anterior, tiene la misma dirección y sentido, por lo que la derivada direccional tiene la misma dirección y sentido que el vector b. Pero la derivada direccional no es la única aplicación de las derivadas parciales en las funciones de varias variables. También existe el vector gradiente. Este mismo nos indica hacia dónde está la dirección de mayor crecimiento de la función y su magnitud, su norma, nos indica la tasa máxima de cambio en esa dirección. Este se detona como un triángulo invertido y f de la función y está formado por todas las derivadas parciales de la función para cada una de sus componentes. Como se ve en las imágenes del costado, la de arriba corresponde a un campo de vectores gradientes de la función que está debajo. Los mismos apuntan hacia donde crece más la función en cada uno de los puntos asignados de la misma. Bueno, ahora podemos ir a un ejemplo de su cálculo. Para empezar tenemos la función f de xy y el punto 2, 1. Primero tenemos que calcular las derivadas parciales para x y para y. Y así obtenemos nuestro vector gradiente, el cual está compuesto en x de la derivada parcial respecto de x de la función y en y de la derivada parcial respecto de y de la función. Teniéndolo, evalúo en el punto para así obtener la dirección de mi vector. Y si quiero obtener la magnitud, solo tengo que normalizarlo. Como ven, es muy parecida a la multiplicación que hicimos anteriormente para el cálculo de la derivada direccional, ya que la derivada direccional es multiplicar nuestro vector gradiente por el vector unitario que representa la dirección en la que vamos a movernos. Una vez visto vectores gradientes, podemos pasar a la definición de máximos y mínimos. En funciones de varias variables, los máximos y mínimos son los puntos donde la función alcanza sus valores más altos o más bajos, ya sea en una zona cercana, como son los extremos locales, o en todo el dominio, como los extremos absolutos. Acá en esta imagen podemos ver un ejemplo de cada uno, además de un punto silla, que es un caso donde, dependiendo de dónde se mire, puede suceder que veamos un extremo absoluto máximo o uno mínimo.
Para realizar el cálculo de máximos y mínimos, lo primero que haremos es encontrar los puntos críticos resolviendo cuando las derivadas parciales son cero. Luego, aplicaremos el criterio de la segunda derivada que usa la matriz hessiana para clasificar los puntos como máximo, mínimo o punto silla, como puede verse en la imagen debajo. En el caso de extremos absolutos, podemos realizar también la frontera del dominio o comparar valores. Pero esta no es la única forma de encontrar máximos y mínimos. Para ello existen los multiplicadores de Lagrange. Estos se utilizan para encontrar máximos y mínimos absolutos de una función que está sujeta o restringida a otra. La idea es buscar un punto donde el gradiente de la función y el gradiente de la restricción son paralelos, encontrando así un máximo o mínimo absoluto. Como se puede ver en la expresión de la derecha, igualamos el vector gradiente de la función al gradiente de la restricción g, pero multiplicado por un lambda, ya que, como buscamos que sean vectores paralelos, deberían ser iguales si a uno de ellos lo multiplicamos por un número que iguale al vector gradiente de la función. Ahora podemos pasar a un ejercicio con algunas peculiaridades para que no queden dudas. Teniendo una función f de xy y una restricción, primero debemos determinar la función restricción, despejando la restricción para que quede igualada a cero, como se ve en pantalla. Luego debemos realizar las derivadas parciales de las mismas, ya que dijimos que el gradiente de la función es lo mismo que lambda por el gradiente de la restricción. Realizamos las derivadas parciales y igualamos. De acá podemos extraer que la componente en x del gradiente de la función es lo mismo que la componente en x del gradiente de la restricción multiplicada por un lambda, y lo mismo con su componente en y. Con esto obtenemos dos igualdades más la de la restricción, por lo que podemos hacer una familia y así despejar en cada una de ellas, exceptuando la restricción, lambda, para después realizar una sustitución que ahora vamos a ver. Ya despejado lambda, podemos igualar las ecuaciones para obtener, despejando, que x cuadrado es igual a y cuadrado. Esta expresión podemos utilizarla para reemplazar en nuestra restricción, quedando que x cuadrado más x cuadrado menos 4 es igual a 0. De ahí, despejando, obtenemos dos valores de x, más raíz de 2 y menos raíz de 2. Con estos dos encontramos dos puntos, P1, P2 para la raíz de 2 y otro P1, P2 para menos raíz de 2 de x, ya que las mismas nos dan en ambos casos y igual a más menos raíz de 2. Como podemos ver, resulta que al final tenemos 4 puntos, cosa rara cuando al haber máximo y mínimo debería haber uno de cada uno. Pues bueno, como se ve, reemplazando los valores de estos puntos en la función, obtenemos que hay dos valores iguales positivos y dos valores iguales negativos, por lo que tenemos dos máximos absolutos del mismo valor en z y dos mínimos absolutos del mismo valor en z también. Como se ve en la función de la derecha, estos claramente están a la misma altura y entre ellos se puede ver otro máximo y mínimo arriba o abajo de la función. ¿Por qué ocurre esto? Cuando calculamos los máximos y mínimos con Lagrange, lo que hacemos es calcular los máximos y mínimos absolutos de la función en esta restricción. No tomamos en cuenta los que no lo son. Por eso los valores que están entre medio no se vieron reflejados a lo largo del cálculo y no vimos indicios de su existencia. Por esto también es tan importante calcular los máximos y mínimos de la función sin utilizar este método, pero es muy útil para saber cuáles son los máximos y mínimos porque, como vimos, si bien puede ser largo, es muy sencillo de aplicar. Simplemente debemos igualar un vector gradiente a lambda por el otro vector gradiente. Eso sería todo de nuestro portafolio número 2. Muchas Muchas gracias por gracias por escuchar. escuchar.